Inicia EAS, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano, hoy 14 de marzo de 2020. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días a Marcela, a todo el equipo que está aquí en la mesa de trabajo y por supuesto a todos los que nos están escuchando a nivel nacional e internacional. Y a Chiqui, muy buenos días, Chiqui. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Marcelita, Marco, a nuestros invitados, al mago de la consola Chiqui, hoy con casa llena, Marco. Acá en este 14 de marzo, mes de la mujer, no Día de la Mujer, mes de la mujer. Sí. Y hoy tenemos un programa bien especial porque tenemos algo bien especial para todos nuestros oyentes. Así que muy buenos días, nuestro queridísimo Jorgito. Muy buenos días para todos los oyentes y para aquí y para acá los compañeros de la mesa. Un fuerte abrazo. Eso sí, cuidando no preservar las recomendaciones que se hacen sobre el cuidado hoy con la pandemia. ¿Ya se lavaron las manos para el coronavirus? Claro. Sí. Bueno, y a nuestros invitados especiales, muy buenos días, Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcela, a todos los miembros de la mesa y a la gentil audiencia que nos acompaña hoy. Irving, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludos a todas las personas que nos escuchan. Marco Antonio, Café y Petróleo de Ana y Jaime, cuéntanos por qué escogiste esta canción. Porque si bien es cierto la preocupación que tenemos hoy en día en Colombia y en el mundo es el COVID-19, ello no quiere decir que sea lo único que nos debe preocupar. Es decir, sí, hay que tomar todas las medidas del caso, lavarnos las manos, no llevar las manos a la cara, tener todos los cuidados que vienen recomendando las entidades de salud. Entonces decía que no es lo único que nos debe preocupar, porque algo que también está preocupando a Colombia, a todos nosotros los colombianos y también, por qué no decirlo, al mundo, es la baja sustancial en el petróleo, que se está moviendo más o menos en promedio en unos $32 por barril. Por esa guerra de precios que tiene Arabia Saudita con Rusia y por supuesto con los Estados Unidos. Entonces la baja del petróleo afecta a la economía de todos los países y fundamentalmente de los países subdesarrollados. Así estemos en la OCDE, somos un país subdesarrollado y por supuesto esto se va a poner imposible desde el punto de vista del costo de vida, desde el punto de vista de que entonces ya los productos importados son más caros, que este gobierno que regaló 9 billones de pesos a los más poderosos, a las clases pudientes de este país, a todo el sector financiero, esos 9 billones de pesos sí que van a hacer falta ahora con ese descuadre de caja que tiene nuestro gobierno y fundamentalmente para el año 2021, por cuanto que la caja ya está cuadrada para el año 2020. Ana y Jaime es un dúo musical tolimense conformado por los hermanos Ana y Jaime Valencia Aristizábal. El grupo estuvo activo entre 1969 y 1986.
con fugaces reapariciones en 1989, 1991, de 1997 al año 2000 y de forma intermitente en este siglo XXI. Algunas de sus canciones son Estaciones en el Sol, Décimo Grado y Déjame. Gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el doble y rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Atención, Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer social. 7 y 8 de la mañana. Les recordamos a nuestros oyentes que hoy tenemos líneas abiertas. Si usted quiere participar en vivo, puede comunicarse al siguiente teléfono: 616-0226, 616-0226 en Bogotá. Recuerden que el indicativo es 1 si se encuentran en otra ciudad. Y además, vía mensaje de WhatsApp al 310-341-5497. 310-341-5497 para lo que quieran participar, las preguntas que tengan con el panel que vamos a tener hoy, Marce. Bien, Sergio. Avanzamos en el programa y Jorgito, tienes tú los micrófonos. Jorge Villada, como ya les hemos mencionado en varias ocasiones, es el líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados, OMM, y quien continúa hoy con la 13ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Bueno, muy buenos días. En el programa anterior hicimos una síntesis de lo que fue el régimen prestacional, prácticamente el estatuto del empleado público que se estableció en 1946 y las prestaciones sociales. Y luego pasamos a 1968 con la reforma administrativa del 68, que no solamente reformó la estructura del Estado, sino que también determinó cuáles eran las funciones del Congreso y estableció unas modificaciones en el régimen prestacional, modificando principalmente
actualmente la edad para pensionarse de 50 a 55 años de edad para los hombres y 50 las mujeres. Y eso se reguló o se desarrolló a través del decreto 1048 del 68 y posteriormente se definió como de norma final prácticamente de lo que es el Estatuto de Prestaciones Sociales, el decreto 1045 de 1978. Este es el resumen de las prestaciones sociales que se decretaron en 1978 y que luego vinieron las reformas regresivas que haremos, de las cuales haremos nota muy puntual una vez reseñemos estas prestaciones. La asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, esas son las prestaciones asistenciales. El servicio odontológico. Luego, las vacaciones por 15 días hábiles, no se cuenta el sábado en jornadas de lunes a viernes, o sea, para los servidores públicos que trabajan de lunes a viernes, la gran mayoría. La prima de vacaciones, 15 días de salario, que es una prestación nueva y que se paga solamente a quienes salgan a disfrutar de sus vacaciones, 15 días de salario. Prima de Navidad, 30 días de salario, que venía desde antes. El auxilio por enfermedad, o sea, lo que son las incapacidades, el pago de las incapacidades, la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Eso no estaba muy claramente regulado y se establecen estas indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. El problema es definir en qué momento hay accidente de trabajo, porque las normas todavía no estaban muy claramente definidas. Eso se reguló después. O la enfermedad profesional es mucho más difícil también determinar cuando existe el fenómeno de una enfermedad profesional. El auxilio de maternidad, el auxilio de cesantía, que la paga, como se dijo antes, el Fondo Nacional de Ahorro, sin retroactividad. Ya se convierte la cesantía prácticamente en una prima y se le reconocen unos intereses del 9% en ese. Y el único paliativo fue que se determinó que los empleados públicos podían acceder a crédito para compra de vivienda, un crédito muy favorable que permitió que los empleados públicos a través de los años pudieran adquirir vivienda a través de esta institución, el Fondo Nacional de Ahorro. También se determinó la pensión vitalicia de jubilación al 75% del salario. Esta es la norma, digamos, que pone puntualidad sobre el monto de la pensión de jubilación, vitalicia de jubilación del 75% y los factores del último año. Pero vino luego la ley 33 del 85 que dijo que esos factores salariales, para poderse tener en cuenta en la pensión, tenían que haber cotizado o ha hecho sus aportes también a la seguridad social. No solamente el salario, sino también los factores salariales para tenerlos en cuenta como factor salarial en la pensión de jubilación. También se determinó la pensión de invalidez según porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Cuando se requería de esta calificación, se necesitaba una junta que hacía la calificación. Se requería más del 50%, entre el 50 y el 100%, y se determinaba también los montos de la pensión según la pérdida de la capacidad laboral. La pensión de retiro por vejez o de retiro forzoso a los 65 años, esta pensión se dio por concluida años con la ley 100. Es decir, desapareció, que una persona al cumplir 65 años, un servidor público al cumplir 65 años tenía que renunciar al servicio público y se pensionaba en proporción a los años que hubiera servido. Esta pensión desapareció con el nuevo esquema impuesto por la ley 100. La pensión de retiro por vejez, entonces, ya es historia.
Luego también se decretó el auxilio funerario, un auxilio funerario que se paga a la persona que hubiera satisfecho el gasto, o sea, que hubiera pagado el entierro de la persona, esa recibía un auxilio funerario. Y el seguro por muerte. El seguro por muerte se reconocía en cualquier caso, fuera por muerte natural o por accidente de trabajo, a los familiares del causante del seguro. En el caso de los riesgos laborales se determinó luego que cuando una persona moría en un accidente de trabajo, claramente determinado, en vez de seguro por muerte o una indemnización por muerte, se le pagaba una pensión vitalicia a la viuda, o se le paga una pensión vitalicia a la viuda. Entonces, esas fueron como el último estatuto de prestaciones sociales que se determinó en el Estado en 1978. Luego vino la reforma de 1991, de la reforma a la Constitución del año 91, cuyo artículo 50 determinó un aspecto muy importante. Antes las facultades, desde el acto legislativo en 1968, las facultades para conceder prestaciones sociales y aumentos a los empleados públicos se determinaba por el Congreso de la República. El Congreso de la República, por lo general, daba facultades pro tempore de 6 meses al presidente de la República para que estableciera lo relativo a los salarios. Pero luego, en la ley, con la Constitución del 91, se dio las facultades que tenía el Congreso de la República mediante el artículo 50 de la Constitución, las cedió en favor del presidente de la República. O sea que a partir de ese momento el presidente de la República es la única persona que puede determinar prestaciones sociales para los empleados públicos y los incrementos salariales. Para ese efecto se expidió la ley cuarta de 1992, o sea, un año después, que dio las facultades al presidente delegadas de manera permanente por el Congreso para fijar salarios y prestaciones sociales. Eso no se le, esa facultad no se le otorgó ni a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a las asambleas, ni a los consejos municipales, solamente al Congreso de la República. Y a partir de ese momento los presidentes empiezan a expedir decretos que otorgan o determinan o regulan las prestaciones sociales para los servidores públicos. Es muy importante decir que, por ejemplo, en el caso del Distrito Especial de Bogotá, que fue la única parte donde se hizo una legislación concreta a través de la Ley Cuarta de 1992 por parte del presidente Samper Pisano, se determinó que las prestaciones que se habían reconocido por los consejos distritales o en actas de acuerdo logradas con la administración se recogieron en 2 decretos que permanecieron vigentes hasta la expedición del decreto 1919 del 2002, expedido por el reconocido y senador Álvaro Uribe Vélez en su primera presidencia de la República. De eso no hablaremos en el próximo programa, porque merece hacer un recuento muy pormenorizado de todas las normas que expidió este señor siendo senador de la República, que fueran iniciativa propia como la Ley 50 del 90 y luego sus propios decretos para desregular, digamos ya en materia regresiva, las prestaciones sociales de los servidores públicos. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical.
Entre líneas. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre líneas. Acontecer social. 7:20 de la mañana. Como lo anunciamos al inicio del programa, se encuentran con nosotros dos invitados muy especiales. Por lo tanto, les recordamos nuevamente que hoy tenemos las líneas abiertas para que ustedes participen en vivo. A los teléfonos 616-0226 en Bogotá, indicativo 1, 616-0226 en Bogotá, indicativo número 1, o al celular 310-341-5497, 310-341-5497 vía WhatsApp. El doctor Ismael Rodrigo Guevara es el líder de la Unidad de Servicios Especiales de nuestra organización y quien va a responder a nuestros oyentes todas las dudas que tengan acerca de las reclamaciones por accidentes de tránsito, así como la aplicación de la Ley de Vivienda para los créditos hipotecarios y leasing habitacional. Y por otra parte, el doctor Irving Fernando Macías, líder de la Unidad de Servicios de Salud de nuestra organización, responderá también a nuestros oyentes todas las dudas que ustedes tengan sobre las reclamaciones judiciales por fallas en el servicio de salud y lo relacionado con el tema de medicina laboral. Bueno, Ismael Rodrigo Guevara Barrios, yo creo que ya hemos hablado aquí bastante, Marcos, si recuerdas en programas anteriores, sobre todo el año pasado, a quien le dio a costa y sufrimiento propio esa gran alegría al magisterio de la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías con esa sentencia SU 336 de 2017 y quien ahora pues se ha asociado con nosotros. Creo que dos grandes firmas de abogados se asocian y son para cosas grandes. Así que en este momento, doctor Ismael, bienvenido a estos micrófonos, que ya sabes que esta es tu casa, más que socio, un hermano acá de causa de todos nosotros. ¿Y cómo así reclamaciones en accidentes de tránsito y ley de vivienda? Expliquémosle un poco a nuestros oyentes acerca de eso. Doctor Sergio, muy buenos días. Y pues, ¿de qué se trata? Comprometidos, y lo que nos permitió unirnos, como tú lo dices, como familia principalmente, es una visión en lo social, en el servicio a esos problemas que afectan principalmente a los más desfavorecidos. En temas de accidentes de tránsito, pues, ¿de qué se trata? Vemos que en Colombia el parque automotor es, debemos reconocerlo, un parque automotor muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la mayoría de vehículos de modelos muy recientes. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de nuestros vehículos gozan de pólizas de seguro, las llamadas pólizas todo riesgo. En muchas de las ocasiones, cuando os sucede un accidente, un siniestro vial, bien sea con heridos o Dios no lo quiera también cuando hay fallecidos, pues obviamente los titulares de estas pólizas tienen unos servicios adicionales de asesoría jurídica que la aseguradora del caso le ofrece al dueño del vehículo o tomador de la póliza. Nosotros nos estamos preocupando hoy por el otro extremo, y es ese afectado en el accidente de tránsito, que puede ser otro vehículo también con póliza, o puede ser en la mayoría de los casos peatones, motociclistas que no tienen pólizas todo riesgo y que tienen que enfrentarse pues al propietario del vehículo, y digo enfrentarse en términos jurídicos, y a la compañía aseguradora para hacer sus reclamaciones. Resulta que hemos identificado claramente que esas reclamaciones, pues obviamente la compañía ofrece defendiendo sus intereses y defendiendo los intereses de su representado, que en este caso es el propietario. De esa manera, pues es una oferta a los involucrados o afectados, víctimas de accidentes de tránsito, que necesiten asesoría jurídica, asesoría que es totalmente gratuita, asesoría en cuanto a la consulta, para saber a qué tiene derecho, o si es del caso decirle no, aquí no hay responsabilidad del dueño del vehículo, porque así lo informa el accidente de tránsito, lo que llaman comúnmente croquis, el informe de accidente de tránsito, y sobre todo que la gente tenga claridad, certeza jurídica en ese tipo de reclamaciones. Básicamente de eso se trata el tema de accidentes de tránsito, mi doctor Sergio. Oye, pero bien importante eso, Marcela, Marco, porque
Yo he tenido accidentes de tránsito y también tengo seguros contra terceros, esos seguros pólizas todo riesgo. Inclusive hace poco que tuve el accidente en el que me lastimaron la mano y tuve esta cirugía, y mi aseguradora llegó hasta el punto en el que, como no se podía cobrar absolutamente nada de los daños y perjuicios, todo eso, hasta ahí llegó y me devolvieron con una carta diciéndome, mire, hasta aquí llegamos nosotros, si usted quiere, como que va y contrate a su abogado. Así que qué buena solución eso que se le está ofreciendo, y esto no es solamente docentes, esto es para todos. Efectivamente, doctor Sergio, creo que mi compromiso, y trato de honrarlo todos los días, en esta alianza social que se ha suscrito con Organización Manzano y Manzano, es que Guevara Barrios, desde su experiencia del derecho promiscuo, o como litigante en derecho promiscuo, y después en las áreas del derecho prestacional docente, ubiquemos servicios no solo para el sector docente. Entonces, obvio, si vamos a nuestra clientela principal, nuestros principales amigos, a lo que hemos atendido durante tantos años, históricamente en Organización Manzano y Manzano y en Guevara Barrios, pues son los docentes, que obviamente son dueños de vehículos, pero no solo los docentes. Este es un servicio para todos los amables oyentes que requieran asesorías en temas de accidentes de tránsito. Bien, accidentes de tránsito, entonces con el doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, a través también de esta alianza, Organización Manzano y Guevara Barrios y Asociados. Bueno, y ahora el doctor Irving Fernando Macías, también de la casa. También, además primo, hay que decirlo, primo, gran abogado de la ciudad de Cali, viene sin coronavirus, sí, ya le hicimos el chequeo, la cuarentena, todo eso. Bien, doctor Irving Fernando, demandas por salud, ¿qué significa eso? Contémosle un poco a nuestros oyentes qué es eso. Bueno, buenos días nuevamente. La idea también es continuar con la perspectiva o el enfoque que tiene la compañía, y es brindar una asesoría, una asesoría y un apoyo jurídico, un conocimiento específico sobre las áreas determinadas que acabas de mencionar. Inicialmente, lógicamente, atendiendo los aspectos que tienen que ver con las personas del magisterio, pero también a un público en general, en esos aspectos de responsabilidad que surge a partir del principio del incumplimiento en los parámetros médicos técnicos, en atención en los servicios directos ante las EPS, bajo contratos de prestaciones de servicios, o en la atención de servicios ante los servicios médicos de carácter extracontractual, como son las emergencias médicas. Básicamente esta es la orientación que se quiere brindar como un servicio para todas las escuchas, todas las personas que nos están participando en este día. De igual manera, eso desde el ámbito de la responsabilidad que puede surgir por una deficiente prestación del servicio médico, pero también la organización puede brindar una línea de trabajo a través del tema de la medicina laboral. ¿Y qué es este tema de la medicina laboral? En el desarrollo de una ejecución dentro de un contrato laboral pueden generarse cierto tipo de aspectos que afectan la calidad de vida de esos trabajadores. Dentro de esos perjuicios pueden generarse responsabilidades derivadas de actividades profesionales que generan accidentes profesionales que dan como consecuencia lesiones, o puede generarse de igual manera enfermedades de carácter laboral por las actividades propias del servicio. En este sentido, la Organización Manzano y Manzano está en la capacidad de definir jurídicamente la responsabilidad de los entes para las exigencias respectivas, las reclamaciones de esos reconocimientos económicos por esos perjuicios de índole físico y de índole emocional o psicológico que ya se ha establecido, y hacer las reclamaciones respectivas ante las entidades pertinentes. De igual manera, también se puede realizar un estudio existente en el ámbito de la responsabilidad patronal, que genera también otro tipo de consecuencias económicas favorables a la persona afectada, derivada lógicamente de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Mi doctor Irving, esta es una muy buena noticia para el magisterio colombiano,
que una firma como Manzano y Manzano le pueda ofertar el servicio en responsabilidad médica. Y quiero comentarle a nuestra amable audiencia de dónde se toma la decisión en la organización de ampliar este portafolio en responsabilidad médica. El doctor Irving debe también ser consciente, como experto en el tema, y lo hemos dicho en muchas asambleas, en la asesoría que le damos a los docentes en Colombia. Hoy sencillamente el magisterio colombiano está a la moda. ¿A la moda de qué? A la moda de la mala prestación del servicio de salud. El régimen especial del magisterio, y lo digo como beneficiario de este régimen por muchos años, como hijo de docentes, hay que reconocerlo, tenía un plus, nos daba ciertas garantías a la hora de llegar a solicitar un servicio. Pero resulta que hoy es una realidad que está en las reclamaciones de las organizaciones que representan al magisterio colombiano. La prestación del servicio de salud del magisterio colapsó, pese a que se supone que es de carácter especial y que debe ser de mejor categoría o de mejor servicio. Sencillamente hoy lo que vemos en el magisterio y lo que hacemos en los recorridos a nivel país es que los contratistas que son escogidos directamente por la fiduciaria en representación del FOMAC, pues están prestando un mal servicio, y un mal servicio que al incumplir con los protocolos que ordena la ley en Colombia, está generando problemas de salud en el magisterio colombiano. Entonces esta es una muy buena noticia, porque el magisterio colombiano venía acostumbrado únicamente en el tema de salud a hacer una reclamación hasta las quejas. Hasta las quejas. Una queja en superintendencia, una queja en su sindicato, pero no tienen la conciencia de que le asiste el derecho a reclamar una eventual indemnización si es que los requisitos de ley se cumplen para estos casos. Entonces, bienvenido este portafolio dentro de Organización Manzano y Manzano, de la mano de un abogado pues con toda la experiencia como el doctor Irving. Bien, adicionalmente a eso, expliquémosle un poco. Es decir, si yo voy a la entidad de salud y ejemplo, se me pega una gripa, el coronavirus, ahorita que está tan de moda, ¿yo por eso puedo hacer una reclamación judicial, doctor Fernando? ¿O cómo opera esto? Explíquemosle un poco a esto. ¿De quién depende poder hacer esa calificación? A ver, vamos a definir lo siguiente. Los procesos de responsabilidad médica se derivan básicamente de los incumplimientos en los protocolos y en las técnicas diseñadas profesionalmente para la prestación del servicio de una manera eficiente, técnica, oportuna. Y de esto se haya encargado las diferentes jurisdicciones, bien sea la jurisdicción ordinaria, como la Corte Suprema, o a nivel contencioso, como hablamos de los regímenes especiales. Afortunadamente, han existido sentencias del año 2017 y 2018 que ya han puesto estas dos jurisdicciones como en una consonancia, como en una concordancia en cuanto a ese tema de responsabilidad. Ya se ha pasado de la responsabilidad directa médica a la responsabilidad organizacional, ¿sí? Entonces hay que entrar a definir de manera inicial si existió o no existió la vulneración o el desconocimiento de estos protocolos médicos, de estas técnicas médicas o de estos sistemas organizacionales, bien sea a nivel administrativo o a nivel profesional, para definir un elemento de responsabilidad. ¿Y quién hace eso? ¿Eso lo hacemos los abogados? ¿Eso lo hace usted? ¿O quién hace, digamos, como toda esa valoración? La Organización Manzano y Manzano cuenta con un equipo técnico profesional, médicos internistas, médicos especializados que rinden los conceptos iniciales, para los cuales con la organización se establece el tema presupuestal o económico de esos asuntos, pero son ellos de quien de manera inicial nos van a dar la información técnica y profesional de si existió una violación o no al protocolo. Entonces, de ese esquema inicial podríamos entrar a definir si existe o no existe una posible o eventual derecho de reconocimiento de prestación en la prestación. Sí, eso es una gran noticia también, como lo hemos trabajado con el doctor Rodrigo, con Marco, con Marcela y con el doctor Irving Fernando, y es que Organización Manzano y Manzano ya cuenta dentro de su equipo con un grupo precisamente de médicos especialistas que son los que dictaminan eso. Nos llega la siguiente consulta de la ciudad de Neiva. Sí, esto es un caso que están refiriendo, doctor Irving, y es donde una docente, voy a parafrasear porque pues es un mensaje supremamente extenso, una docente que está en una unidad de cuidados intensivos de la entidad de allá, que atiende a los docentes, la docente, al no tener aire acondicionado en la habitación, que ellos estuvieron pidiendo aire acondicionado, imaginen el calor de Neiva, Rodrigo, ¿en cuánto estamos ahorita más o menos? Promedio en Neiva permanecemos en 37 grados. Más o menos. 36 grados. Entonces imaginen una UCI sin aire acondicionado.
Pero entonces a raíz de eso, dice que se generó una bacteria y que esa bacteria lamentablemente llevó al fallecimiento a la docente. Entonces, que los familiares no saben qué hacer, ¿no? Sí, porque obviamente pues están con todo este tema del duelo, de la pérdida de su ser amado, de la profe, a quien le enviamos pues obviamente a toda esta familia un gran abrazo, un fraterno abrazo. Sin embargo, ¿qué pueden hacer ahí ellos a nivel de esa responsabilidad? Bueno, inicialmente hay que solidarizarnos con esta familia, pero sí lo que se les recomienda es iniciar las gestiones jurídicas para definir si existió una violación o no al protocolo. Pues es muy conocido de igual manera que para evitar la proliferación de ese tipo de bacterias, la temperatura dentro de estos establecimientos debe ser una regulada y especializada y determinada médicamente. Estamos en la capacidad de definir si efectivamente se incurrió por parte de la entidad en una violación a estos protocolos que permitieron la generación o la adquisición de una bacteria que en otras condiciones, en otro establecimiento que sí los hubiese cumplido, no se hubiese generado. Entonces, de esa manera podríamos estar en la capacidad de definir a esta persona si tiene o no tiene la posibilidad jurídica de demandar. Vale, doctor Irving. Hay casos muy particulares y que suceden frecuentemente en las EPS, y es que uno asiste al médico y el médico ya no hace una valoración completa, es decir, no lo examina uno como lo debe examinar un médico frecuentemente. Acetaminofén. Exacto, ni siquiera por lo general hacen un tacto de abdomen para ver si uno puede tener alguna masa, pero es más, ya no lo están haciendo siquiera. Han ocurrido casos que por no hacer este tipo de diagnósticos, la persona la diagnostican, por ejemplo, con síndrome de colon irritable. Sucedió un caso muy particular. Usted está muy gorda, debe bajar de peso. La paciente se sentía bastante mal. Asistió a médico particular porque pues no tuvo otra opción ante tanta insistencia de la EPS y que la EPS no le resolviera su situación médica, y por lo tanto fue al médico de su confianza. El médico de su confianza, hacerle el tacto de abdomen, determina que tiene una masa y se inician todas estas labores y exámenes médicos para determinar qué es lo que ella tiene en su abdomen. Hago referencia a ecografías, a resonancias magnéticas, y se determina que la señora tiene cáncer. Al asistir a la EPS nuevamente, la respuesta que le dan es que no, que sí, que ella sigue con síndrome de intestino irritable, y al mostrar los exámenes, oh sorpresa, la cara de los médicos, y ahí sí inmediatamente activan todo el servicio de salud para darle una atención prioritaria, y sí a la paciente, salen corriendo, sacan las consultas con el oncólogo, con el psicólogo, bueno, en fin, con un sinnúmero de especialistas, pero ya la paciente no tiene solución toda vez que el cáncer está en una etapa demasiado avanzada. En primera medida observamos que hay una negligencia médica que es sucesiva porque es de varios médicos que le dan el mismo criterio, pero entonces ahí la entidad vendría a responder como contratante de ese médico. Sería la principal responsable en términos económicos, porque aparte obviamente de la pérdida de un ser querido también viene pues el tema económico, y por otro lado pues el tema de la pérdida, ¿no? Que eso se valora, como usted bien lo indicaba, en daños psicológicos, morales y económicos. Bueno, sí, digamos que existe una gran posibilidad para que una demanda con estas características salga avante. Podemos indicar que allí se presenta claramente un error en el diagnóstico, ¿sí? Básicamente, ¿qué deben hacer las instituciones médicas que hoy día están estructuradas en organizaciones, como lo hemos dicho, y no son médicos particulares como otrora se realizaba, tocaban tu puerta, tú ibas a consultores particulares? Ya estamos hablando de unas entidades con un andamiaje, una estructura organizacional muy definida, la cual debe cumplir con unos protocolos específicos. Por ejemplo, el médico debe someter al enfermo a una valoración física completa y seria, ¿sí? El profesional no debe omitir o debe utilizar oportunamente todos los recursos técnicos y científicos a su alcance para determinar con precisión el diagnóstico, ¿sí?
no debe generarse una omisión a la práctica de exámenes que resultan indicados para el caso concreto. En este sentido, entonces, tenemos que existe una clara violación a los protocolos médicos, a la posible utilización de los recursos que cuenta la entidad para generar y determinar un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Entonces esta persona contaría con, o sus familiares, debido a que ya pues, se generó una consecuencia negativa, sus familiares cuenten con la posibilidad de acceder a la jurisdicción a través de Organización Manzano y Manzano, exigir los derechos y buscar una compensación a nivel económico, como viene siendo lucro cesante, futuro, daño emergente y el tema derivado de los perjuicios morales. En estos casos. Bien, 7:39 de la mañana. Les recordamos nuestras líneas para participar en vivo en el programa. Se pueden comunicar a los teléfonos 616-0226, 616-0226 en la ciudad de Bogotá con el indicativo 1 o a través de WhatsApp al celular 310-341-5497. 310-341-5497. Doctor Ismael Rodrigo Guevara, Ley de Vivienda para Créditos Hipotecarios y Leasing Habitacional. ¿Qué es eso para las personas? Yo se lo digo porque yo ahorita estoy buscando un crédito hipotecario, entonces me interesa bastante ese tema. Bueno, ¿qué es? Pues más de lo mismo. El discurso cambió hace 15 días. Se suponía que la ley 546 del 99 fue la solución. Y siempre tengo que contar la historia porque es que quien no conoce la historia y estamos viviéndolo, la estamos repitiendo. UPAC. El UPAC acabó con los sueños de la población colombiana de tener vivienda. Y no estoy hablando de los más pobres. No estoy hablando del estrato 1 o 2 en nuestro país. Estoy hablando de todas las capas sociales en Colombia. Durante la década de los 80 se vio afectada porque el UPAC se hizo impagable y hoy no vamos a profundizar en el tema. Simplemente concluyamos que el UPAC se hizo pagable y se hizo pagable por las fórmulas matemáticas que aplicaba el sistema financiero a la hora de liquidar capital e intereses y se generó un fenómeno de capitalización de intereses. Paremos ahí. Lo que la ley de vivienda 546 del 99 pretendía era evitar esa capitalización de intereses. ¿De qué se trata? Digamos que el producto comercial, en alianza con una gran firma, con unos grandes amigos que se llama Sus Finanzas, en alianza también de Organización Manzano y Manzano, pues es generar esos beneficios para quienes hoy estén pagando su crédito de vivienda, llámese hipotecario o leasing habitacional, y poder pagarlo de manera más rápida. Pagándolo de manera más rápida se ahorra tiempo, ahorrándose tiempo, meses o años de crédito, pues podrían generar unos ahorros importantes en intereses. Pero mi doctor Sergio, digamos que el discurso cambia de hace 15 días hacia acá por lo siguiente. Cuando hablamos de esto en los auditorios, de los escenarios que damos nuestras charlas, estamos encontrando ya no gente que nos consulta sobre cómo pago mi crédito porque, valga decirlo, para poder hacer el trámite que nos ofrece Sus Finanzas es requisito indispensable que el crédito se encuentre al día. Pues resulta que hoy, y pues obedece también a la problemática económica que vive el país, nos están consultando clientes con créditos en mora. Y nos llaman clientes, Montería, nuestros clientes de Montería, doctor Sergio, me han estado llamando con casos como, doctor, venga, pero es que yo dejé de pagar hace 2 años el crédito porque materialmente me fue imposible. Me prestaron 35 millones de pesos, hoy me demandaron, me remataron el inmueble y todavía después del remate del inmueble estoy debiendo 160 millones de pesos. Es decir, lo digo sin temor a equivocarme y saludo muy cordialmente y le hago más que un saludo, un reconocimiento a la doctora Emperatriz Castillo. En esa época existieron, cuando la época del UPAC, asociaciones de defensores de usuarios del sistema financiero. Hoy yo creo, doctor Sergio, y lo dejo plasmado en esta mesa, que se hace necesario que Organización Manzano y Manzano empiece a estudiar la posibilidad de demandas contra el sistema financiero por cobro indebido o cobros en exceso. Es decir, cíclico. Lo del 80 lo estamos viviendo en el 2020. Otra opaquización. Con una figura disfrazada. Y no importa que estemos pagando en VR o en pesos. Lo cierto es que la realidad es el caso que le estoy contando, que ya no es uno, sino son miles en Colombia con las distintas entidades financieras. El cliente paga su crédito durante unos años, llega una crisis económica, no puede pagar. Claro, la legislación se transformó.
Antes, cuando teníamos un crédito de vivienda, nos remataban el inmueble y la obligación moría. Hoy nos rematan el inmueble, pero si el banco establece que la obligación es superior, nuestro patrimonio sigue respondiendo. Quiere decir que el colombiano promedio, no importa el estrato, no va a tener nunca cómo pagar su vivienda. Bien, un tema bien delicado en Ley de Vivienda. Organización Manzano en su compromiso de este tipo de servicios pues tendrá que estudiarlo y muy seguramente va a ser necesario la iniciación de procesos judiciales en contra de las entidades financieras por estas circunstancias. Claro que sí, y a la vanguardia siempre con el doctor Ismael Rodrigo Guevara, Marco Antonio, Marcela, Sergio, 7:44 de la mañana. Doctor Marco Antonio Manzano, tenemos una pregunta del profesor Miguel Salas desde Monterrey, Casanare. Nos pregunta: buenos días, señores abogados. ¿La pensión de invalidez tiene controles médicos hasta que el docente cumple 65 años de edad para ratificarla o no? Después de esta edad, ¿esa pensión se transforma en vitalicia? Gracias por su respuesta. Bueno, es un tema que hemos explicado en programas anteriores. La norma señala que si el docente tiene una pensión de invalidez, pero al mismo tiempo tiene derecho a la pensión de jubilación porque cumple con el requisito tanto de la edad como del tiempo, puede escoger la que más le favorezca. En este caso, si el docente es del 2277 y tiene una pensión equivalente al 100% por cuanto que le determinaron una pérdida de la capacidad laboral que le da derecho a tener 100%, pues sencillamente él escoge quedarse con esa y no con la pensión de jubilación. ¿Cómo operaría entonces? Y en este evento lo señalo en dos partes. ¿Qué haría el docente si el médico considera que recuperó la capacidad? Pues sencillamente regresa a trabajar y tendrá entonces la posibilidad de esa pensión de jubilación. Si no la tiene, pues solicitarla. Y lo que hay que señalar también es que tienen los docentes la obligación de acudir cada 3 años nuevamente a la valoración médica y no como se estaba haciendo antes, inclusive en algunas partes que le siguen exigiendo que tiene que ser año a año. No, señores, cada 3 años. Y lo máximo que le pueden exigir es hasta la edad de los 65 años. Pero hemos encontrado que 66, 67 años y los están nuevamente hasta los 70 a la valoración médica, como si pues fuera, además de ser una tortura para ellos, no tiene por qué ser de esa manera. Yo creo que eso depende de una rápida intervención de los compañeros del sindicato de la FECODE que están allí en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que le pongan el ojo también a eso. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Atención. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150.
342-3150, Bogotá. Están escuchando Entre Líneas. 7:49 de la mañana de este caluroso sábado. Doctora Marcela, la profesora Marta Lucía González, docente jubilada de Bogotá, que le mandamos un fuerte abrazo, nos pregunta: buenos días, felicitaciones, excelente programa. Sería muy bueno que guiaran a los maestros sobre a qué instituciones deben ir en caso de creer que tienen coronavirus. ¿Cuáles son los hospitales que están dispuestos para urgencias? Muchas gracias, Dios los cuide y los proteja. ¿Qué podemos responderle a la profe Marta Lucía? Bueno, Sergio, lo que se ha venido estableciendo por parte de los medios de comunicación es que si presentan síntomas similares a una gripe, no asistan a urgencias inmediatamente porque están colapsando el servicio de salud. Lo primordial es que pidan una cita prioritaria ante su EPS y la EPS que lo atienda se encargará de diagnosticar si efectivamente usted cumple o no con esas condiciones necesarias para que le hagan los exámenes respectivos y determinar si efectivamente usted es portador de este virus. Entonces, el mensaje principal viene siendo, por favor, si estornudó, tosió, no corra a urgencias, a su EPS, sino pida una cita prioritaria. Instituciones, pues cada uno tiene su EPS adscrita, por lo tanto, pues puede llamar a pedir sus respectivas citas prioritarias, pero adicional queremos seguir recordando que el tema del coronavirus también es un tema de cuidado y precaución. Toda la publicidad que se ha venido dando sobre el cuidado, lavado de manos, es muy importante para prevenir un posible contagio. Bien, y acordémonos que en Bogotá la Secretaría de Salud manifestó que había una aplicación donde daba también un parte de sintomatología de qué se debe hacer. Y coronavirus principalmente, pues si ha estado en contacto con alguien que tiene coronavirus. ¿Sí? ¿Algún extranjero? Algún extranjero, etcétera. Nos escribe la señora Marta Rodríguez, dice: iba circulando por una de las calles de la ciudad de Bogotá, caía un hueco, mi auto tuvo daños graves, yo también tuve unas lesiones personales. ¿Qué puedo hacer? ¿Sería una pregunta para el doctor Rodrigo? Sí, señor, claro, doctor Marco. Digamos que ahí se sale del escenario que estamos manejando de las reclamaciones con aseguradoras, pero sí entramos en el escenario de la responsabilidad estatal. Ahí hay que definir, me dices que en la ciudad de Bogotá, sí. Entonces la entidad responsable, entiendo, es el IDU, de las obras públicas, mantenimiento de vías y esto. Entonces los daños tanto materiales como las lesiones que hayan sufrido los ocupantes del vehículo deben ser indemnizados, y sobre eso hay jurisprudencia también abundante en la jurisdicción contenciosa administrativa en cuanto a la responsabilidad estatal por daños que sufran los asociados, los ciudadanos en sus bienes o en su vida. Bien, doctor Ismael Rodrigo Guevara, ¿a qué número telefónico se pueden comunicar nuestros oyentes para esos casos de accidentes de tránsito o para esos casos de ley de vivienda, además de las líneas telefónicas de Organización Manzano y Manzano? Con mucho gusto, mi número, pues no hay inconveniente. La invitación, pues, a que si no se responde, normalmente estamos en charlas o en audiencias, entonces pueden dejar la consulta vía WhatsApp, nos resulta mucho más eficiente y en su momento oportuno la responderemos. El 313-431-6386. Repitámoslo, 313-431-6386. Perfecto. Y doctor Irving Fernando Macías, además de las líneas telefónicas de Organización Manzano y Manzano, para todos los temas de las demandas en salud, para todos estos temas de medicina laboral, que luego seguro haremos un programa sobre medicina laboral porque eso es bien extenso. Sí. ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, los teléfonos de contacto también de igual manera pueden ser vía WhatsApp, 312-737-8511, 312-737-8511 y 318-705-3658, 318-705-3658. Bien. Una última advertencia chiquitica antes que nos vayamos, 7:53 de la mañana, docentes de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, SDF Tercera Corte, porque nos siguen llamando que si se puede presentar la demanda. Les recordamos, profes, si usted se notificó de la respuesta a la reclamación que interpuso en la plataforma el 6 de noviembre, es decir, esa respuesta tiene fecha 6 de noviembre, tenía hasta el 6 de marzo para presentar la demanda, ya no podemos hacer nada.
ni se orientaron acciones de tutela ni nada por el estilo. Así que Organización Manzano y Manzano no puede hacer nada. ¿Quiénes quedan pendientes por hacer alguna reclamación? Aquellos que están en esa resolución especial, la 8652, que ahorita a finales de marzo les deben notificar las respuestas a las reclamaciones. El próximo programa hablamos bien sobre eso. Bien, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos también quiero hacer una invitación muy especial. Como quiera que creemos que el arte y la cultura son aspectos muy importantes, no solo en la vida y desarrollo de los niños y adolescentes de nuestro país, sino también para nosotros, los queremos invitar a presenciar la obra La Brujita Buena del grupo creativo Cremallera Abierta, Teatro Ernesto Arona, carrera 20, número 45 a 59, hoy sábado 14 de marzo a las 3 p.m. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com, hoy con la participación del doctor Sergio Manzano, el Jorge Luis Villada, el doctor Ismael Rodrigo Guevara, el doctor Irving Fernando Macías Villarreal, la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez y con la conducción de quien les habla, Marcela Manzano Macías. Un feliz sábado para todos. Nada más. Entonces vete a la torre, me trae campaní. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.